Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Es un gusto para el personal directivo de la ANFEM tenerlos con nosotros una vez más. Es un gusto tener un programa académico de verano para compartir con ustedes experiencias, conocimientos, la serie de ponentes que se presentan de alta calidad. Mire, en el día de hoy vamos a tener a grandes personalidades desarrollando el panel Virtualización de las Escuelas y Facultades de Medicina. Ellos son el doctor Alfredo Díaz Alejandro, que es el coordinador en esta ocasión, y sus invitados son la doctora Virginia Sánchez Mesa y el doctor el doctor Alfredo Díaz les dará sus datos curriculares, verán que son gente muy destacada. Bienvenidos y que disfruten el panel. Adelante, doctor Alfredo Díaz. Adelante. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Agradezco a la ANFEM y al Cuerpo Académico la invitación a participar como coordinador en esta serie de paneles de la educación médica en un mundo en crisis. Gracias, doctora Yolanda Marín, por su presentación. Agradezco asimismo enormemente el que hayan aceptado a participar en este día a la maestra en Ciencias Biológicas Celia Virginia Sánchez Mesa y al doctor en Ciencias Alejandro Torres Valenzuela con el tema virtualización de las escuelas y facultades de medicina. La dinámica en el panel será el siguiente. Un servidor hablará en una introducción sobre la complejidad y el proceso educativo que permitió a las escuelas y facultades de medicina entrar en el proceso de cambio de sistemas educativos presenciales y virtuales en algunas escuelas de manera voluntaria a un sistema virtual obligatorio. Posteriormente, la maestra Celia Virginia presentará su tema y finalizará el doctor Torres Valenzuela contestando unas preguntas que se enviaron para el desarrollo del mismo. Las preguntas disparadoras con las cuales se les invitó a los ponentes fueron, para la doctora Virginia, ¿cuáles dificultades apreció en la migración de una educación presencial a una educación virtual forzada? ¿Cuáles considera usted que son los retos para la virtualización de la educación médica? ¿La crisis se considera una oportunidad para mejorar la educación médica considerando a la virtualización de las escuelas y facultades de medicina? Y para el doctor Alejandro Torres fueron cuáles dificultades apreció en la migración en una educación presencial a una educación virtual forzada y su efecto en el currículum. ¿Cuáles considera usted que son los retos de directivos, docentes y estudiantes para obtener las competencias planeadas en las escuelas públicas y particulares? Y si la crisis se considera un reto para mejorar la educación médica considerando los espacios virtuales y sus dificultades para la adquisición de las competencias clínicas. Con el permiso de ustedes, me voy a permitir presentar un resumen del currículum de cada uno de los participantes. La maestra Celia Virginia Sánchez Mesa tiene la licenciatura y maestría en Ciencias Biológicas, Bioquímica, por la Universidad Estatal de Kharkov, Ucrania. Es profesora titular de la asignatura de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de actividades de e-learning en la aplicación de nuevas metodologías didácticas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Es especialista en producción de material multimedia didáctico para entornos virtuales, gestión del conocimiento y todo lo relacionado con el Internet y la Web 2. Imparte diferentes cursos y talleres sobre usos didácticos de las redes sociales, elaboración de material didáctico digital, herramienta en la Web 2 para apoyar la actividad docente, organización pedagógica del aula Moodle, los portafolios electrónicos, diseño de unidades de autoenseñanza y estrategias de enseñanza con las TIC y herramientas de visualización molecular para la enseñanza. El doctor Alejandro Torres Valenzuela es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene 2 especialidades en Fisiología y Bioestadística de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 2 maestrías en Neurociencias y Biología del Comportamiento y en Investigación y Administración de Instituciones Educativas de la Universidad de Pablo Olavide, España, y de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene 3 doctorados en Ciencias, Farmacología, Educación y Neurociencias y Biología del Comportamiento de la UDG Autónoma de Coahuila y Pablo Olavide de Sevilla, España.
4 diplomados, 2 en formación docente universitaria, estadística en investigación científica, la educación superior mexicana, actualidad y prospectiva. Es consultor en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene actividades laborales en la Universidad Autónoma de Durango, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, docente en la Universidad Iberoamericana para el Desarrollo, coordinador de servicios médicos en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. Tiene gestión institucional como acreditación de escuelas y jefaturas de hospitales y departamentos universitarios. Jefe de área de estadística del Hospital General Santiago Ramón y Cajal del Iste, jefe del Departamento de Fisiología, jefe del Departamento de Planeación de Educación Médica, coordinador de la maestría en Ciencias Médicas, secretario académico de la Facultad de Medicina de la UGED, subjefe de la División de Estudios de Posgrado. Sus áreas de investigación es educación médica, diabetes y ejercicio aeróbico, formación de recursos humanos, 14 maestros en ciencias graduados, 2 maestros en ciencias en proceso, es perfil PRODEP desde el nivel 2, tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es miembro de varias asociaciones nacionales, estatales e internacionales. Tiene varias distinciones que verdaderamente es un orgullo tenerlo como invitado y participante en este grupo. No digo todo lo demás que hace, pero es una persona muy importante. Un servidor, soy médico cirujano por la UNAM, tengo la especialidad en cirugía general, una maestría en ciencias con especialidad de docencia en medicina por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, doctorado en ciencias de la educación por la Universidad Americana del Noreste del Campus Monterrey, diplomado en epidemiología clínica, y por parte del Seguro Social, el curso de formación de profesores, seminario en la formación de investigadores en educación. Soy docente de tiempo completo de la Unidad Académica de Medicina de la UAM desde hace 37 años. Actualmente soy coordinador de la Unidad de Desarrollo Académico de la Escuela de Medicina. Igual que el doctor Alejandro Torres, soy verificador de COMAEM y estoy como representante de la Unidad Académica de Medicina en el Comité de Planeación de la UNFEM e integrante del cuerpo académico y de la sección de profesionalización docente en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Bueno, con esto, si me permiten, la primera parte va a consistir en que yo presente una breve introducción y esta breve introducción para después continuar con las presentaciones de la doctora Virginia y luego lo del doctor Alejandro Torres. Me voy a permitir, perdón, ahora sí que a veces no se alcanza a ver, ¿verdad? A ver. ¿Qué necesitas? Ya me salí, digo, me sacaron, ¿verdad? Ah, no estoy. No, Ya. te seguimos viendo. ¿Vas a presentar algo? Ok. Ya es. Ya se ve tu pantalla, adelante. La pantalla, gracias. Bien, entonces vamos el panel de hoy es virtualización de las escuelas de facultades de medicina en lo que es la educación médica en un mundo en crisis. Me voy a permitir trabajar sobre las características generales de la crisis en la educación médica provocadas por la pandemia y sus repercusiones. Estas repercusiones que tenemos son sociales, económicas, políticas, culturales y educativas. Esto generó una serie de dificultades en la toma de decisiones en los gobiernos de diferentes países y sus sistemas de salud. En organismos internacionales como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Y esta crisis se empezó a transformar también en una herramienta política en el cual vamos a ver dos situaciones muy particulares. Los que establecieron tomas de decisiones de norma de control epidemiológico coherentes y aquellos que no percibieron las consecuencias de la crisis y minimizaron prácticamente sus efectos, lo que ha provocado que se incremente mucho el proceso de la enfermedad. Esto lo podríamos poner en lo que se llama un término de lo que es el caos. Caos y orden, según varias culturas, el caos es primigenio, primero el caos y después es el orden. En la aparición de la teoría del caos, en Mateos, busca la explicación de un fenómeno meteorológico que se llamó la aparición del término de efecto mariposa, en el cual en una parte del mundo se suscita un pequeño movimiento y tiene repercusiones a nivel mundial.
Se hace un análisis relacionado con los efectos del azar en los resultados de estudios de investigación. Cuando una causa no detectada modifica los resultados denominándose como elementos aleatorios. La presencia del caos en los fenómenos naturales está condicionado por la presencia de atractores extraños que influyen en la presencia de resultados impredecibles. Lorentz demuestra que una cadena de sucesos aparentemente irrelevantes de pequeña magnitud en un momento pueden conducir a un punto crítico que aumentará los cambios. Y aquí me voy a permitir tomar parte de lo que hizo la doctora Cecilia Acuña en su presentación en la primera sesión, donde habla de la mortalidad de las epidemias más grandes que ha tenido la humanidad en el siglo XIV, lo que fue la peste bubónica, que es la que mató a más de 200 millones de personas. Y vemos por aquí a el coronavirus con un efecto de 8.3 mil muertos. Estos 8.3 mil muertos lo ubica entre el ébola y el MERS como una situación de la pandemia. Eso fue el 1 de julio cuando se hizo la primera presentación. Para el día de ayer vemos aquí el avance que tiene prácticamente el coronavirus. Avanzó por encima de varios, en lo que es casi 2 meses, el avance de la pandemia se ubica ya en los 817.960 fallecidos a nivel mundial, y en México los 61.400 fallecidos en 6 meses que lleva la pandemia en el país. Y se hace la pregunta, la fiebre española, que mató a 450 millones a nivel mundial, en México mató a 500.000 de habitantes. Ahorita ya llevamos, ese fallecimiento sucedió en 2 años, de 1918 a 1920. Nosotros en 2 años romperemos el récord de más de 500,000 mexicanos fallecidos por las condiciones. Bueno, esa es parte de lo que puede estar provocándose en el caos. El número de fallecidos por país, creo que todos conocemos las estadísticas diario, esta fue del 21 de agosto. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, el segundo Brasil y el tercero México, seguido de cerca de la India. Pero todavía no hemos logrado que nos rebase la India para ocupar nosotros el 4.º lugar. Seguimos siendo el tercero, que ese es un elemento preocupante para cada uno de nosotros. Bueno, en este término, el caos se ve y aparece en una serie de publicaciones, sobre todo como teoría del caos que de alguna manera influye en los procesos educativos y también crea el mundo de incertidumbre. No sabemos exactamente cuál es el camino correcto, porque se muestran muchas vías y en esa vía de complejidad es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, sobre todo en los procesos de lo que es la educación médica. Retomando parte de lo que dijo la doctora Gloria Herrera en su sesión anterior sobre las funciones sustantivas de la institución, la ANFEN, en la publicación que realizó el doctor Luis Felipe Abreu y el doctor León Borges, sobre agregarle a los 3 elementos de las funciones sustantivas de docencia, servicio e investigación, lo que es la misión social y la gestión del conocimiento, formando un tetraedro. Ahora, este tetraedro ahora se ve influido por las ciencias de la complejidad del pensamiento complejo, la virtualización y la utilización de las TICs y las TAS como herramientas para el proceso de formación educativa, que ese es lo que de alguna manera se va a tratar prácticamente el tema. Ahora, ¿qué son las ciencias de la complejidad y del caos y el pensamiento complejo en la transformación médica? Son enfoques que actualmente influyen en otra manera de explicar la realidad y su influencia en los sistemas de salud, la innovación y la educación médica. La característica entre los sistemas complejos se caracteriza porque su organización va desde la multidisciplina, que se agregan, hasta tratar de llegar a la transdisciplina con el pensamiento complejo que está muy dado en la mayoría de los estudiantes. En la función sustantiva de la institución del servicio, Ruelas Barajas refiere sobre el avance de la tecnología, principalmente la militar, asociada a los hallazgos de la física durante el siglo XX. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se agrega la aparición de las computadoras digitales, que es un instrumento fundamental ahora en las ciencias de la complejidad, y ahora se ha vuelto también una herramienta para el trabajo virtual.
El uso de las computadoras ha revolucionado los paradigmas de las ciencias y aproximación al conocimiento de los sistemas complejos de la naturaleza. Por pertenecer el ejercicio de la medicina a sistemas no solamente biológicos, sino a las ciencias sociales y a las humanidades, por lo que las explicaciones de los fenómenos salud-enfermedad se transforman en procesos complejos y caóticos no lineales. Esto, en la otra función sustantiva, que es la docencia, vamos a tener dos elementos. Uno que es la educación centrada en el estudiante y la educación centrada en el paciente. López Ortega propone modificación de la educación médica con enfoque centrado en las competencias profesionales integradas con fundamento teórico en el pensamiento complejo por medio del aprendizaje situado. Analiza diversos métodos, técnicas y estrategias educativas participativas con la optimización del recurso asistencial como escenario propio para la elaboración del conocimiento con un enfoque transdisciplinario. Y hablamos de la atención del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en retos. Y la complejidad o las ciencias de la complejidad lo ubicamos más centrado en el paciente con un enfoque transdisciplinario. Lifshitz y Pomposo en el 2017 nos habla de su incorporación de la educación médica desde dos perspectivas, como contenido y como estrategia pedagógica. La primera acepción, la ciencia prevalente, no alcanza a explicar mejor la realidad del proceso salud-enfermedad, estás hablando como contenido, a la que se enfrenta el estudiante y egresado de la licenciatura de medicina por la no linealidad presente en los procesos biológicos, económicos, sociales, físicos, económicos, y sobre todo el incremento del principio de incertidumbre y la interacción que se da entre todos. Y la segunda acepción de la complejidad como estrategia por las diferencias físicas, biológicas, culturales y económicas entre los estudiantes por sus diferentes estilos de aprendizaje y la variabilidad de las inteligencias presentes en los mismos. Los modelos y estrategias utilizadas en la que los estudiantes son partícipes de la elaboración del conocimiento sin tener que repetir y sin criticar lo que los docentes exponen en el modelo tradicional. Bien, es en este ambiente complejo y en este ambiente sobre todo caótico, en el que se va a tratar de trabajar sobre todo con la educación virtual y la transformación, tomando en cuenta precisamente este tipo de teorías que de alguna manera pueden explicarnos mejor qué es lo que nos está pasando en este sentido. Y ahora, si me permiten, agradezco la participación y voy a solicitar que la doctora Celia, la doctora Celia inicie su participación. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Quiero empezar manifestando mi agradecimiento al doctor Alfredo Díaz por depositar la confianza en mí en que venga con ustedes a platicarles sobre un tema que me apasiona y que llevo más de una década trabajando, que es la educación virtual, y propagar en alguna medida su correcta implementación. En los próximos 45 minutos quisiera conversar con ustedes tratando brevemente estos 7 puntos. Si ustedes me permiten, voy a compartirles mi presentación. Esperemos que cargue y antes que nada quiero hacer algunas precisiones en cuanto a revisar las muchas denominaciones de los modelos educativos en formatos que no son presenciales y que se usan indistintamente, pero que no significan lo mismo. Ahora sí ya se ve. No se ve mi presentación, ¿verdad? Ahorita no solamente se vio.
se vio momentáneamente. No, la apareció. Ahí está. Por alguna razón se escabulle. Sí, ahí está ya, lista. Ahí ya está. Bien, entonces les decía que voy a iniciar con unas precisiones, puesto que se usan indistintamente muchas denominaciones en cuanto a la educación no presencial y estas no significan lo mismo. Enseguida pasaré a hablarles en relación a la virtualidad de una etapa pre-COVID, de una etapa COVID y de una etapa post-COVID, ya que pues es muy importante ubicar qué se hizo en cada una de estas etapas y qué vamos a hacer en el futuro, a mi parecer. Y enseguida mencionaré los componentes básicos de la virtualización. En otras palabras, serían los componentes de un entorno virtual exitoso. Y continúo con los agentes esenciales de la virtualización, que son los estudiantes, los docentes y la tecnología. Y finalmente abordaré aspectos sobre calidad, retos y desafíos de la virtualización. Pues empecemos con las definiciones. Si partimos de las denominaciones de educación presencial y educación a distancia, hablamos de educación a distancia en oposición a presencial. Un marco útil para definir estas dos modalidades es utilizando la combinación de dos diferentes criterios, que es el tiempo y el lugar, y tendríamos entonces que el acto educativo en la presencialidad se da al mismo tiempo y en el mismo lugar. La educación a distancia en su forma más pura se produce en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Aunque lo de tiempos diferentes se ha ido diluyendo con el tiempo, con la entrada de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC. Ahora, evidentemente, la sincronía que se da con las herramientas como la que estamos usando para esta conferencia, ¿no? Es gracias a este desarrollo de las TIC. Pero como ustedes podrán ver, la mayoría de las propuestas se dan en asincronía, que lo podemos diferenciar en color verde, es decir, en diferentes espacios y en diferentes tiempos. Si agregamos un tercer criterio que es la conexión a Internet, tenemos estas dos diferentes modalidades, las que se da con conexión a Internet y la que se da sin conexión a Internet. A pesar de que todas estas están relacionadas con estudiar a distancia, pues como ven, no significan lo mismo. Pueden ustedes notar que hay diferencias importantes en estas modalidades. La que no requiere necesariamente de conexión a Internet es la que se implementará en nuestra educación básica muy pronto para los niños y niñas de nuestro país. La otra modalidad, que se llama la clase remota, es la modalidad a distancia que requiere de conexión a Internet, también llamada clase online o en línea. También se le conoce como presencial adaptada, presencial enriquecida, educación remota, presencial en remoto. Esta modalidad de educación a distancia es esencialmente síncrona, es decir, sucede al mismo tiempo pero en diferente lugar. Esta generalmente reproduce la presencialidad y el instrumento que la hace posible es la sala de videoconferencia o de videollamadas grupales. La virtualidad, que es la otra modalidad a distancia que requiere de conexión a Internet, es esencialmente asíncrona durante todo el proceso o la mayor parte del proceso educativo, es decir, ocurre a diferente tiempo y en diferente espacio. También se le conoce como educación digital o e-learning. Y el instrumento para llevarse a cabo es una plataforma virtual para toda la gestión del aprendizaje. Es la que tiene mayor flexibilidad y la que da más posibilidades de personalización. Puede tener un sinnúmero de aulas, enseñarse
se puede enseñar todo lo que se nos ocurra. La educación virtual potencia todo, la individualidad, la privacidad, la interactividad, el aprendizaje activo, el aprendizaje colaborativo, el acceso a la información, todo está a un golpe de clic, es dinámica, es innovadora, potencia el reciclaje. Aquí caben todos los formatos de presentación de la información y es posible generar toda clase de actividades educativas. En general, recoge toda la riqueza del Internet. Ya les decía que todo lo que permite este sistema es de grado superlativo. Por si fuera poco, donde caben 5 alumnos, caben 10, caben 100,000, caben 200,000, caben inclusive más. Pero es la más difícil de llevarse a cabo, demanda mucho tiempo, esfuerzo, recursos, pero si se implementa con calidad está totalmente comprobado que puede ser tan eficaz e inclusive mejor que la presencialidad. La otra variante es la educación combinada. Esta aprovecha los beneficios de ambas modalidades educativas, la presencial y a distancia, integrando lo mejor de cada modalidad. También se le conoce como bimodal, dual, mixta o híbrida. Esta modalidad se caracteriza porque la parte correspondiente a la educación a distancia se da esencialmente de manera síncrona, es decir, se combina la presencialidad con la clase remota. Ahora, el B-Learning, que es la otra variante, a veces se traduce como aprendizaje híbrido, también se le conoce como semipresencial y es la combinación de la educación presencial con la educación virtual. En esta modalidad semipresencial se puede combinar de todo, igual materiales y tecnologías convencionales con digitales, sincronía con asincronía, presentaciones en vivo con participaciones en foros, de debates, etcétera. Y pues desde la comodidad de la casa se puede interactuar con profesores, con compañeros. El trabajo pues depende va al ritmo del alumno, es decir, el alumno decide el ritmo en que quiere llevar su aprendizaje. Y pues aquí también las posibilidades se multiplican. La educación virtual junto con estos modelos combinados son los más exitosos de la educación a distancia, pero requieren, ya les decía, de mayor planeación, de estructura, y todas las modalidades tienen sus propios protocolos, controles, equipamiento, formación del docente. En una y otra es diferente. Los recursos de aprendizaje también son distintos. Las dinámicas, los sistemas de evaluación y las métricas también son distintas. Entonces, pues las dinámicas en general, las dinámicas y las metodologías son distintas para todas estas modalidades. ¿Sí me escuchan? ¿Vamos bien? No se escuchó, ¿qué dices? ¿Que sí me escuchan? ¿Vamos bien? Sí, está bien. Bueno, ¿qué es lo que teníamos antes? Para nadie es un secreto que el espacio preferido en la educación médica es el espacio presencial. No se concibe el aprender la relación médico-paciente mientras los estudiantes no lo ven y lo realizan. Sin embargo, en la educación virtual, en medicina, la educación virtual en medicina no es una utopía, existe, es una realidad. Es parte ya de nuestro entorno, ganó terreno desde hace más de una década y se inició simple y sencillamente para ampliar la gama de posibilidades de aprendizaje sin afán de sustituir a la presencialidad. Vale la pena destacar que a nivel mundial la educación virtual está más extendida en países desarrollados.
ofrecen propuestas de formación a varios niveles en materias optativas, en asignaturas, son propuestas formales ya consolidadas, sobre todo en áreas de ciclos básicos, en bioquímica, en histología, en anatomía, en farmacología, en embriología, etcétera. Pero se aplica muy poco al área clínica. Probablemente en los primeros años de formación la exigencia de interacción con pacientes reales es sustituida por pacientes simulados sin causar mayor problema. Sin embargo, para nadie es un secreto también que de manera paulatina y casi sin sentirlo o hacerlo consciente, los profesores y sobre todo los estudiantes son usuarios intensivos de la tecnología. Bastaría con ver los teléfonos celulares de todos ustedes para darnos cuenta de que estamos inmersos en ella. Usamos aplicaciones médicas para casi todo, pulseras de actividad, relojes inteligentes, nos comunicamos por videollamadas, pertenecemos a numerosos grupos de WhatsApp, usamos el correo electrónico, las redes sociales, las bases de datos electrónicas, buscamos información, recurrimos a la nube, leemos libros electrónicos, compartimos archivos digitales, tenemos acceso a páginas de revistas, de hospitales, recurrimos a bibliotecas digitales, a museos virtuales. La lista es prácticamente interminable. Y también llevamos al aula nuestra computadora, presentamos un PowerPoint, usamos el señalador láser, usamos una calculadora, estetoscopio. Aquí también la lista es interminable y si utilizamos estos medios con colegas, perdón, y sobre todo con estudiantes, estamos dando el reconocimiento de la complementariedad de otras opciones educativas que tienen que ver con la tecnología. Estas opciones tecnológicas son las llamadas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que rompen también barreras espaciotemporales. Pero ojo, aquí las TIC no son educación a distancia, más bien la educación a distancia se sirve de las tecnologías de la comunicación y de la información. De alguna manera la dinámica educativa se ha ido digitalizando, se ha ido virtualizando con el uso de las TIC, aún sin admitirlo, sin darnos cuenta, sin hacerlo consciente. Y los dispositivos móviles junto con las TIC son por cantidad, por acceso y por costo los recursos de comunicación y de información más importantes en medicina. La vida académica simple y sencillamente ya no la concibimos sin dispositivos móviles y sin estas TIC. Pensando en el clásico docente magisterial, que son los más resistentes al cambio, los más reacios a la implementación de la educación virtual, que probablemente piensan que van a ser sustituidos por una computadora o por mecanismos de dudosa eficacia. Inclusive ellos también tienen una relación mediada por tecnología con sus dispositivos móviles sin admitirlo o dar el reconocimiento debido. El uso pues de las TIC en educación nos coloca en la antesala de la educación virtual y ahí nos quedamos en la antesala, solo parcialmente digitalizados. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué hicimos durante o qué estamos haciendo durante la pandemia? Esta pandemia afectó a más de 200 millones de estudiantes solo en el sector universitario en todo el mundo y hay que decirlo, afecta básicamente a los estudiantes presenciales, a las escuelas que ya tenían implementado un sistema de educación virtual, pues la afectación fue mucho menor. Y pues afectó a las universidades, decía que pues
afecta a las universidades que no han impulsado, que no han desarrollado o que no han avanzado hacia la educación virtual. Evidentemente las escuelas pues menor afectadas son las que ya han consolidado su educación a distancia o que están insertas en dinámicas virtuales, pero pues son sectores minoritarios. La pandemia nos reveló muy crudamente, a mi manera de ver, muchos de los problemas universitarios, más allá del tema de la conectividad, que ya es muy grave. Los recursos didácticos, el equipamiento con el que se contaba, nos reveló que a pesar de que toda esta penetración de la que les hablaba de las TIC y de los dispositivos móviles, nos mostró tanto que profesores y alumnos no estábamos preparados para desenvolvernos en este entorno virtual. Nos mostró un bajo nivel de disrupción digital, un bajo nivel de oferta virtual. Y entre más bajo el nivel, el impacto, pues fue mayor. Esta pandemia nos obligó a migrar a una educación virtual a distancia en tiempo récord, bajo presión. De una semana a otra pasamos del ámbito presencial al ámbito virtual sin estar preparados, y se hizo exactamente lo que no se debe de hacer en una educación virtual: la improvisación, sin una planificación previa, sin los recursos que se utilizan en un entorno virtual, y en el caso de los docentes, sin la formación específica. Entonces solo migramos hacia una educación a distancia con un uso de tecnología muy precaria y de una forma, digamos, primitiva. Un uso pues muy básico de la tecnología, que dista mucho de lo que sería una educación virtual óptima, de calidad. Los recursos más utilizados fue el WhatsApp, el correo electrónico, y en el mejor de los casos se replicaron las clases en remoto, las clases presenciales en remoto. Y que esto, les decía, está pues muy lejos de ser educación virtual. Para decirlo pues fuerte y claro, lo que se está haciendo es mayoritariamente en este contexto del COVID-19, no es educación virtual, sino lo que muchos coinciden en denominar una docencia remota de emergencia, con la estrategia de terminar a como diera lugar con el ciclo escolar. Afortunadamente casi estábamos al final, y pues todos nos graduamos, o la mayoría nos graduamos de la Universidad Zoom. En condiciones óptimas, pues, ¿cómo se migra a un entorno virtual de calidad? ¿Cómo se crea un entorno virtual exitoso? Lo veremos en un momentito, pero a grandes rasgos sería una bien planificada, con todo lujo de recursos y actividades, y recuerden, esencialmente asíncrona. Ahora, eso no significó que todo fuera malo, no, para nada, no es culpa de los profesores, de ninguna manera nos habíamos encontrado con una experiencia similar. Hay resultados muy buenos y otros no tan buenos, pero no por falta de voluntad de los actores involucrados, sino porque no se tuvo el tiempo suficiente para la planeación, y seguramente tampoco se contó con el apoyo de profesionales. En este mismo contexto, creo que todos nos debemos felicitar. Muchos docentes tuvieron que aprender muchas cosas muy rápido. Se terminó el ciclo de manera muy digna, y seguramente todos están muy activos en la planeación de la siguiente etapa, ahora que entremos a iniciar de manera virtual nuevamente. En resumen, la experiencia vivida en estos últimos meses de educación remota de emergencia no puede compararse con lo que realmente es la educación virtual de calidad. Reitero, requiere de planeación, anticipación y
Todas las modalidades tienen sus propios protocolos, controles, requerimientos en equipamiento, en formación docente, es muy específica para cada tipo, para cada modalidad. Los recursos de aprendizaje también son distintos, las dinámicas son distintas, los sistemas de evaluación y las métricas de seguimiento. En suma, pues son diferentes dinámicas y diferentes metodologías. Ahora, ¿qué viene después? En el contexto del COVID-19. Ahí está. Es que responde un poco más lenta la computadora. Ya se ve. Ya, gracias. Bien. El balance después de estos 2 meses pues es dispar. Para algunos el descubrimiento de todo el potencial transformador de las TIC para la educación es pues un verdadero descubrimiento. Si sus resultados fueron positivos con la educación remota de emergencia, probablemente migrarán hacia los modelos combinados, y en aquellas asignaturas donde es posible migrar hacia la educación virtual, pues descubrieron todas las bondades de estas modalidades y seguramente migrarán hacia la educación combinada o semipresencial en particular, o la virtual en algunos casos, para casos concretos. Para otros, el cambio... para otros, en cambio, la experiencia pues no fue muy positiva y seguramente les ha servido para poner de manifiesto las carencias de la educación en línea y reclaman una rápida vuelta a la presencialidad de siempre, como la única vía para garantizar una educación completa de calidad. A mi modo de ver, lo que más vamos a ver es un corrimiento hacia la presencialidad, más bien es un corrimiento de la presencialidad hacia lo híbrido, hacia lo combinado. Va a ir desapareciendo la pureza de estos escenarios y también vamos a ver un corrimiento hacia lo virtual. ¿Cuál de estos 2 escenarios futuros es el que debemos seguir? Y antes de contestar esta pregunta, vale la pena una reflexión sobre qué se hizo bien y qué no se hizo bien para querer o añorar uno u otro escenario. En cualquiera de los dos casos, ambas han probado su efectividad, y cualquiera que sea su decisión, mientras sea de calidad, bienvenida la educación a distancia, bienvenida la educación presencial, bienvenida la educación virtual. Algo que hay que tener muy en cuenta es que el sector universitario es el más riesgoso en términos del regreso a la escuela presencial. Hay estudios que muestran que la cantidad de contactos que se producen en un campus universitario es de los más altos en el sector, más que en cualquier otro sector. Les decía, hay muchas interacciones dentro de las aulas, en espacios comunes y actividades extracurriculares, y esto debería ser motivo para que el sector universitario sea el último en regresar a las aulas presenciales. Si bien la enseñanza presencial seguirá siendo una parte esencial de la educación médica en el futuro, ahora vemos la necesidad de tener otras modalidades de educación y estar preparados para su implementación y responder no solo a condiciones extremas como es esta pandemia, sino también a algún desastre natural de carácter local. No hace mucho tiempo, recuerdan ustedes que tuvimos un temblor, y también la universidad y muchos sectores pararon hasta no verificar que las escuelas estuvieran en perfectas condiciones.
nuevamente, en la virtualización de la educación no es posible improvisar. Invariablemente se requiere anticipación, planificación, una estrategia de transformación, y si se está pensando en una opción híbrida o semipresencial, hay que ponerse a trabajar, sin afán de querer asustarlos. En una investigación realizada por un consultor en e-learning muy cotizado, encontró que para crear solo una hora de e-learning se requieren entre 49 y 716 horas hombre de trabajo, es decir, de 2 y 30 días para crear una sola hora de e-learning. Vean la importancia de la anticipación para tener un curso virtual a tiempo, bien hecho. Es importante señalar que no se deben de poner en competencia estos dos modelos, estas dos modalidades. Cada uno tiene sus propios objetivos, sus metas, sus alcances, y pues de acuerdo con las necesidades del contexto. En dado caso, iríamos por uno o por otro, ¿no? Pues, en definitiva, creo que la experiencia vivida hasta ahora marcará el rumbo a seguir, pero creo que la educación a distancia es una excelente opción, sobre todo la virtual y la combinada. Por último, ya en esta diapositiva, hacia dónde vamos, a mi modo de ver, hacia la educación combinada. Es lo que les decía, lo que es con dispositivos móviles es lo que funcionaría mejor. Porque estos ya penetraron, ya están con nosotros, son fáciles de llevar a todos lados y nos permiten estudiar y prepararnos en todo momento y en todo lugar. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, vamos bien. Adelante. Ajá. El escenario de la educación combinada, ¿cuál sería su estrategia de implementación? En primera instancia, conseguir que el uso de la tecnología se transforme en innovación se da en el profesorado, en las aulas. Los profesores innovan haciendo cosas diferentes de una forma mucho más eficiente todos los días. Pero estas innovaciones pocas veces trascienden hacia altos niveles. Para que estas innovaciones se traduzcan en políticas educativas que promuevan el uso intensivo de estas tecnologías. Entonces, la innovación trasciende de la base, que es el profesor, hacia las altas esferas. Pero la educación virtual tiene que ir en sentido contrario. Se inicia desde las más altas esferas, ¿sí? Para que éstas se traduzcan en políticas institucionales, para que estos desciendan hasta las coordinaciones, los departamentos y finalmente llegue a los profesores. Entonces, les decía que es muy importante que los equipos al más alto nivel se involucren en la estrategia de transformación. Se requiere una serie de cambios, inclusive a nivel cultural, que deben ser políticas institucionales de no solo utilizo este software o una herramienta o incorporo realidad virtual o la
tecnología que esté de moda, sino impulsar la generalización de modelos innovadores de transformación digital, de formación a distancia con los mayores estándares de calidad. Entonces, optimizar una formación online, incluidos procesos administrativos automatizados, involucra sortear una serie de barreras de normativas burocráticas, de explorar nuevos modelos de negocio o inclusive hasta la creación de nuevos servicios si se trata de escuelas privadas. Vencer la resistencia al cambio del profesorado, que es de lo que más abunda, y de otros actores, inclusive los sindicales, que también se resisten a los cambios. Se requiere pues todo un plan y una hoja de ruta concreta para diseñar y desarrollar cursos virtuales o semipresenciales de alta calidad y en condiciones óptimas. Lo paradójico en esta situación que nos encontramos es que todas estas barreras se sortearon en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, y transformamos la educación presencial, la educación remota, sin estar preparados. Los expertos dicen que nos hubiera llevado años. Todo esto que hicimos nosotros en semanas nos hubiera llevado años. Por ahí alguien se aventura a decir que hasta 6 años esto que hicimos en muy corto tiempo. Y además trabajando intensivamente con todo un equipo multidisciplinario para generar todo este ecosistema digital. Entonces, pues nos adelantamos años a algo que ya se venía a venir, porque ya lo veníamos venir desde hace una década y que inminentemente tenía que entrar, pero que nos resistíamos a ello. A mi parecer, lo que viene es la virtualización como una extensión del aula presencial para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y pues ya se probó que se necesita todo este andamiaje para no solamente eventualidades, sino para utilizarlo como todo un proyecto de cambio, de actualización en las universidades. Entonces, coincido con muchos otros que dicen que uno de los criterios de éxito para una institución educativa depende en gran medida de su capacidad para adoptar las innovaciones tecnológicas. Y esta es una oportunidad. Explotar toda esta tecnología en nuestro beneficio es innovador y es necesario. Y pues creo que en este momento nadie puede negar las bondades de la educación a distancia, sobre todo la virtual y la combinada. Y pues debemos de empezar con establecer políticas transformacionales, transformadoras, y a mi manera de ver, pues tendría que ser en primera instancia un análisis de la infraestructura que tenemos, con qué contamos, los recursos económicos con los que vamos a disponer, conocer el mundo de las TIC para hacer un uso óptimo de ellas, seleccionar la modalidad a la que queremos implementar. Capacitar a los docentes es lo más importante en esto, la capacitación. También capacitar al personal administrativo y crear todos los recursos y actividades necesarias para su implementación. Y a veces cuando no tomamos las decisiones a tiempo, el destino las toma por nosotros, como es este el caso. ¿Cuáles son estos componentes básicos de la virtualización? Uy. Los componentes básicos de la virtualización.
Existen muchos elementos involucrados, desde la tecnología, que es la base, lo técnico que está puesto ahí, pasando por el diseño y continuando, que es la parte más sustancial, las actividades, los contenidos, la evaluación, la comunicación y los actores involucrados, los estudiantes y los profesores. En la virtualidad deben cumplirse unos mínimos en la virtualidad deben de cumplirse unos mínimos, y estos mínimos involucra no improvisar. Invariablemente se requiere anticipación, se requiere planificación. Y como ven ustedes, hay un entorno o aula virtual de enseñanza-aprendizaje. Se compone básicamente de estos componentes, y donde los contenidos, las actividades, la comunicación y la evaluación son los componentes más importantes, y donde está involucrado directamente el profesor, por lo que la capacitación a profesores es fundamental. Y lo ideal es crearle al profesor el ambiente ideal para que nada más llegue y imparta su cátedra, pero esto generalmente no sucede así. Todo un equipo multidisciplinario, solamente algunas universidades con muchos recursos. Se necesita para la parte técnica un ingeniero, un técnico en computación o en informática, que lleve al día las aulas virtuales, que es el componente necesario para la interacción, para el acto educativo, y que esté optimizada para el trabajo. Y el diseño, y aquí el diseño involucra todo tipo de diseño, desde diseño instruccional, diseño web, diseño gráfico, inclusive diseño editorial. Todo lo que diga diseño aquí está involucrado para que una aula virtual sea visualmente muy atractiva, porque ese es el detonador principal de la motivación, el hecho de que el aula virtual sea visualmente muy atractiva y que esté evidentemente bien estructurada, y para eso pues requiere de una serie de diseñadores. Y finalmente, construir los contenidos tienen que ser en múltiples formatos, y ahí pues tenemos una gran gama de formatos que van desde los ebooks, las infografías, los interactivos multimedia y todo lo que sea interactivo y con multimedia, es decir, con imágenes, con videos, con texto, con todo lo que sea necesario para construir estos contenidos. Las actividades también tienen que ser muy diversas, ponerlos a hacer de todo, a leer, a escribir, a hacer videos, a hacer infografías, a hacer mapas mentales, de todo. Y pues la comunicación es esencial, debe ser muy fluida, asíncrona, síncrona, entre pares, entre estudiantes, entre profesores y alumnos, una comunicación muy, muy fluida. Y la evaluación síncrona y asíncrona, formativa, sumativa, aquí cabe todo. Pues desafortunadamente los profesores tienen que hacer frente a la dirección de todo este proceso. Los profesores crean el aula virtual, son los propios técnicos, son los propios diseñadores, y tienen que crear todos estos recursos si es que no hay una política institucional que apoye para crear todo este entorno virtual. Que si se quiere de calidad y que sea exitoso, pues debe de tener mínimamente estos componentes.
Se necesita pues todo un equipo multidisciplinario y de ahí los recursos económicos para su implementación. De ahí, y pues les decía que de ahí que se requiere pues de las más altas esferas para echarlo a andar. Pero no se asusten, no todo está perdido. Se pueden crear entornos de aprendizaje con todos los mínimos requeridos, con muy pocos recursos económicos. Solo falta entusiasmo y el conocimiento para hacerlo, ¿sí? De ahí, nuevamente, la capacitación. Si los profesores están capacitados, pueden hacer todo esto. La llamada Web 2.0 nos provee de todo en su mayoría de manera gratuita para crear estos entornos. Se puede lograr sin tener el apoyo vertical. De ahí que los profesores saliéramos a flote en esta contingencia. Muchos pudieron abrir aulas en la nube sin ser plataformas institucionales, nos saltamos a los ingenieros y así, nos saltamos a los diseñadores, nos saltamos a los diseñadores instruccionales, a los creadores de materiales, a los creadores de actividades. Y los profesores pudieron salir a flote. También encontramos en la web infinidad de recursos ya hechos que otros profesores en todas partes del mundo comparten. Y esta es la filosofía de la web, el que si yo doy y comparto mis recursos se multiplican y nos enriquecemos todos. Entonces, la riqueza de la web es fabulosa y todo esto ayudó a que pues los profesores pudieran construir medianamente sus entornos virtuales y salir a flote para terminar a como diera lugar con los ciclos escolares. Doctora Celia, nada más le quedan 2 minutos, por favor. Sí, entonces los agentes esenciales pues son los profesores, los estudiantes y los estudiantes y los profesores tienen características específicas, ambos requieren preparación, capacitación, los estudiantes pueden ser capacitados por el mismo profesor, pero invariablemente en un entorno virtual exitoso se requieren profesores capacitados. Las tecnologías básicas son para un profesor es una computadora o un dispositivo móvil y pues todo lo que requiera para una comunicación síncrona o asíncrona. Las tecnologías también son de la web 2.0. Hay suficiente ahí, hay miles y miles y se puede hacer lo que uno quiera, hay todo, se puede hacer de todo. Y pues se crean todo este entorno virtual en cuanto a contenidos, actividades, evaluación, gestión administrativa y pues toda una gama de plataformas virtuales. Y finalmente, pues el mayor desafío y el mayor reto está en la equidad, que todos tengan un dispositivo para conectarse y la conectividad, lo que no tenemos ahora desafortunadamente. Y otro de los retos y mayores desafíos en este mundo virtual pues es vencer las resistencias a todos los niveles, desde las académicas, las políticas, las sindicales, las estructuras que están sumamente arraizadas y finalmente por el desconocimiento de que creen que la educación virtual no funciona porque la desconocen y porque no se implementan correctamente. Entonces, integrar
un entorno virtual de calidad es uno de nuestros mayores retos y es todo un desafío porque involucra mucho tiempo, mucha energía, recursos y ser experto en casi todo en el mundo de la web, en el mundo del internet, en el mundo de la educación virtual. Pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora Gracias, doctor. Celia, muy amable. Adelante. Pasamos adelante con el doctor Alejandro Torres. Le comento, tiene 30 minutos, doctor, para su exposición, si es tan amable, gracias. Bueno, muchas gracias. La plática que voy a desarrollar es la respuesta proactiva de la educación médica ante nuevos escenarios educativos forzados por la pandemia del COVID-19 dentro del programa académico de verano 2020, la educación médica en un mundo de crisis y enmarcado en el panel Virtualización de las escuelas y facultades de medicina. Sabemos que este virus, este pequeño microorganismo, pues nos ha generado una serie de problemáticas tan grandes a todos niveles y en todo el mundo. De tal forma que hace aproximadamente 4 semanas, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, nos mencionó que ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. En base a eso, pues trataremos en esta plática la respuesta reactiva del sistema educativo ante el COVID, si en este año estamos preparados para la educación virtual, luego de la educación presencial a la virtual, la virtualidad como respuesta proactiva ante otra realidad, la competencia docente en la virtualidad, una propuesta, y una propuesta también de estrategia en la formación de profesores en la virtualidad. Vamos a iniciar con la respuesta reactiva del sistema educativo. Pues sabemos que en diciembre del 2019 tuvimos los primeros informes de que se iniciaba una posteriormente pandemia, en principio una epidemia. Para enero había una preocupación mundial. Para febrero teníamos el primer caso aquí en México. Para marzo la primera defunción. Y el 16 de marzo comenzaron a existir medidas de organización académica y de comunicación en base a que iba a existir un distanciamiento social y las escuelas iban a cerrar. De esa manera va a haber una respuesta reactiva y esa respuesta reactiva permitió finalizar el semestre académico de manera virtual. El distanciamiento más la respuesta reactiva, el traslado y la migración más las brechas y dificultades tuvo una afectación importante en el proceso educativo en todos los niveles. Y retomando las palabras que están en la página de la UDG, de la doctora Ilia Marum Espinosa, docente investigadora, decía, realmente no hubo tiempo necesario para migrar los cursos presenciales a sistemas en línea. La emergencia ocurrió de una semana para otra y lo que se hizo fue sustituir el salón de clases por una transmisión en línea a través de recursos como Zoom o Skype. Entonces, han sido reproducidas a distancia las estrategias didácticas de la educación presencial. No hubo cambio importante porque no hubo tiempo. De esa manera, entonces, lo que hicimos ante la emergencia fue tecnologizar el salón de clases y el pizarrón y mediarlos con una cámara a una conexión a Internet. ¿Y estamos preparados para esa educación virtual? Primeramente, pues lo virtual tiene que ver con la existencia aparente y no real, y la virtualidad con la calidad de lo virtual, que son expresiones que vienen en la Real Academia Española, pero sin embargo no viene el término de virtualización, pero los términos de virtualizar y virtualización empleados en el ámbito de la informática, a pesar de que no se figuran en los diccionarios, pues son construcciones válidas en español. La virtualización no nada más está en el área educativa, está en todas las prácticas sociales, en la salud, la urbanización, el cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿sí? Pero en la educación se actualizan los métodos educativos
con posibilidades que se ven ampliadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también es una megatendencia económica y cultural que rebasa el ámbito de la educación escolar. La educación virtual es un método de enseñanza no presencial basado en nuevas tecnologías de la información, que utiliza como herramienta fundamental el soporte informático sin prescindir ni atenuar la relación profesor-alumno, pues la comunicación se mantiene y se fomenta mediante la red. Y aquí entonces tenemos que la virtualidad nos implica imaginación, creatividad, representatividad, y la virtualidad no nada más es a través de tecnologías. O sea, los aspectos virtuales, los aspectos de imaginación, pues los comenzamos a tener de modelos icónicos que se han desarrollado en las diferentes estructuras académicas, con la finalidad de hacer más fácil el entendimiento de los fenómenos. Entonces, se necesita dejar una imaginación, hacer crecer la imaginación, y en base a eso, pues poder tener modelos que nos permitan hacer ahora, a través de la tecnología, que los alumnos simulen una serie de situaciones, de fenómenos que los puedan comprender. De esa manera, entonces, tenemos que ver qué es lo que sucede en nuestro mundo. Y en nuestro mundo, voy a pasarles un pequeño video en la cual conjunta las ideas del grupo del Banco Mundial y las lecciones del COVID para el sistema educativo aparecido en la página de Nexos. El cierre de las escuelas ha impactado en los costos educativos directos. Interrupción del aprendizaje, aumento de la inequidad en el aprendizaje y reducción del apego a la escuela. Además, ha intervenido en los impactos de la salud y la seguridad. Agravamiento de la situación nutricional de los estudiantes, deterioro de la salud mental de los estudiantes y aumento en la vulnerabilidad de los estudiantes. A nivel de la crisis económica, ha impactado por el lado de la demanda educativa, aumento de la tasa de deserción escolar en especial entre las personas desfavorecidas, aumento del trabajo infantil, del matrimonio infantil, del sexo transaccional, menor inversión educativa por parte de los padres. Por el lado de la oferta educativa, hay reducción en el gasto del gobierno en la educación, menor calidad educativa, menor calidad de la enseñanza y cierre de escuelas privadas. ¿Y cuáles serían los impactos de costos a largo plazo? Aumento en la pobreza de aprendizaje, reducción del capital humano, aumento en la pobreza general debido a la deserción escolar, aumento en la inequidad, aumento en el malestar social y reforzamiento del ciclo intergeneracional de pobreza bajo el capital humano. Al enfrentar la pandemia mientras las escuelas están cerradas, proteger la salud, la seguridad y la nutrición, evitar la pérdida de aprendizajes mediante el aprendizaje a distancia y aprovechar la educación terciaria es fundamental. En la continuidad y a medida de que las escuelas reabran, habrá que evitar el número de deserciones, proteger la salud y la seguridad en la escuela, prepararse para reaperturas escalonadas y parciales, preparar a los docentes para evaluar las pérdidas del aprendizaje y reducir las deficiencias en el aprendizaje, proporcionar financiamiento adecuado para cubrir lo que se necesite para la recuperación, en especial en el caso de los estudiantes vulnerables. En todo momento, aproveche las oportunidades para mejorar el sistema a miras a largo plazo. Implementar enfoques de respuesta al COVID-19 eficientes, incorporando el aprendizaje a distancia, enseñando al nivel correcto y hacer un seguimiento de los estudiantes en riesgo para evitar la deserción escolar. Concentrarse en reconstruir mejores sistemas educativos y proteger y mejorar el financiamiento para la educación. ¿Y qué lecciones del COVID-19 para el sistema educativo mexicano se nos han presentado? Ausencia de capacitación docente adecuada para incorporar las TIC a la experiencia pedagógica cotidiana.
malgasto y fraude en el uso de miles de millones de pesos del erario en la adquisición de computadoras, laptops, tabletas y distintas tecnologías a los docentes y alumnos. Precaria adaptación digital de los materiales didácticos que se utilizan de forma presencial en las diferentes asignaturas de los distintos niveles educativos para su enseñanza en línea. Ausencia de servidores con la capacidad suficiente para dar acceso simultáneo a millones de usuarios. Falta de una política para temperar el acceso desigual a Internet con fines educativos para un número muy relevante de estudiantes del país. Estrategia limitada para garantizar la enseñanza de los aspectos fundamentales del currículo a través de la televisión estatal. Y bueno, si seguimos los resultados de una encuesta nacional sobre el uso de tecnologías de la información del 2019, nos encontramos con que en México la proporción de usuarios con computadores de 43%, de usuarios de Internet 70%, proporción de usuarios con telefonía celular 75.1%, ¿sí? Y si nos vamos a las edades de 18 a 24, que son las edades en las cuales se encuentran prácticamente en nivel universitario, 15.8% de usuarios de Internet por edad, 49% de mujeres y 50% está equilibrado hombres y mujeres. Entonces, esto nos está indicando de un desequilibrio completo. Entonces, ¿qué pasa de la educación presencial a la virtual? Pues lo más importante aquí que tenemos que analizar es la presencialidad física. La presencialidad física en la época anterior la tenemos con estrategias tradicionales en las cuales la oralidad, la mímica, el uso de GIS y pizarrón eran fundamentales. Después se agregaron asistidos con elementos tecnológicos que comenzaron con retroproyectores, diapositivas, acetatos, dispositivos computacionales y multimedia. La presencialidad física remota, como se mencionó ya, puede ser síncrona o asíncrona, ¿sí? En la cual están en mismo tiempo el docente y el alumno o en tiempos diferentes. Y también existe una sustitución de la presencialidad que es asincrónica, que inició con los modelos de educación a distancia por correspondencia y ahora contamos con modelos mediados por tecnología informática. Esto nos llevaría a que muchas de las gentes, y tal vez sería la función primordial, el autoaprendizaje. Sin embargo, pues vemos que no lo formamos alumnos para un autoaprendizaje, o muy pocos, más bien por intereses personales lo hacen. La enseñanza en la virtualidad está relacionada con la gestión de la organización educativas. Está centrada en el estudiante y el docente adquiere nuevas herramientas. La gestión de las organizaciones educativas, pues ya dijimos que era no presencial, asíncrona o síncrona, es transversal, multi o transdisciplinaria, es holística. Al ser centrada en el estudiante, debe de ser flexible, cooperativa, personalizada, interactiva, y el docente tiene que transformarse necesariamente en un facilitador, darse cuenta de que es más colaborador que solitario, debe de fomentar y promocionar la participación, debe reconocer y aceptar el hecho de que ya no tiene la posesión del conocimiento, del poder que tenía dentro del aula, debe de manejar habilidades organizativas, debe estar abierto a la experimentación y debe tener la capacidad y habilidad de modificar. Pero eso nos lleva a preguntar, ¿a quién le estamos dirigiendo el proceso de aprendizaje? Pues se lo estamos dirigiendo a alumnos básicamente que nacieron desde el 2001 a la actualidad. Eso quiere decir nativos digitales. La tecnología es una necesidad básica para ellos. Su principal medio de comunicación son las redes sociales. Son adictos a usar dispositivos de alta tecnología y todavía no han comenzado en el mundo laboral. ¿Y quiénes somos los que lo estamos dirigiendo? Pues ya vamos de salida, pero los baby boomers que tenían características diferentes, adictos al trabajo, muy responsables, no toleran el ocio, toman en cuenta el estatus dentro de la empresa, son los que estamos dirigiendo. Luego se ha agregado la generación X, ¿sí? La vida analógica en su infancia y digital en su madurez, vivieron la llegada del Internet, no pueden separarse del todo de culturas organizacionales y han sufrido cambios y fricciones entre los
millennials y los nativos digitales. Y estamos teniendo ya el que existan ya profesores que forman parte de los millennials, que tienen características diferentes. Entonces, esta gran variedad que tenemos de profesores formando alumnos que tienen características totalmente diferentes. ¿Qué características tiene esta generación? Es nativa digital, los teléfonos inteligentes son esenciales para ellos, sus gustos se vinculan con la información que reciben de manera digital, se distinguen por ser creativos y les gusta aprender por sí mismo lo que ellos quieren, lo que les llama la atención. Poseen un amplio conocimiento sobre las tendencias tecnológicas y una alta capacidad para encontrar soluciones, haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles. Otro rasgo es que quieren todo de manera rápida y obtienen los datos de su interés en manera acelerada. Y debemos de entender que la inclusión en la tecnología lleva desde un acceso, una utilización y una apropiación. El acceso, en el caso educativo, es inherente a la institución. O sea, tiene la institución la capacidad suficiente para proveer de todos los elementos tecnológicos adecuados para que se lleve a cabo la educación a distancia mediada por tecnología, pero también lo inherente al alumno. El alumno tiene los recursos para comprar los equipos, tiene los equipos adecuados para poder recibir y enviar información. Bueno, este exceso lo tenemos, es una de las cosas que tenemos que valorar tanto en los costos que tienen que ver con la institución como en los costos que tienen que hacer los alumnos. Para posteriormente la utilización de la tecnología, en el cual hay que conocer el aspecto de la tecnología, hay que dialogar con la tecnología y hay que pensar en función de la tecnología para posteriormente llegar a la apropiación. Y la apropiación, pues tenemos que hay nativos digitales, los estudiantes, redes sociales y los inmigrantes digitales, docentes que requerimos capacitación y formación. Los nativos digitales, podríamos decir que, bueno, ellos ya están hechos. Sin embargo, las intenciones y el interés que tienen no está asociado precisamente a la parte educativa, sino está más asociado a las relaciones sociales que se tienen. Entonces debemos de manejar recursos tecnológicos, ¿sí? Que no es lo mismo que medios tecnológicos. Los recursos tecnológicos son medios que se vale la tecnología con un propósito de cumplir su manera de ser, y son herramientas, las cuales pueden ser tangibles e intangibles. Y el medio tecnológico es el que requiere una intervención de un instrumento para la transmisión del mensaje. Puede ser audiovisual, informático o de tecnologías de la información y la comunicación. Y esto ha dado lugar a las etapas y modalidades de la educación abierta y a distancia, que comienza desde la etapa 1, la enseñanza por correspondencia, ¿sí? En donde había materiales impresos y servicios postales, y es unilateral el alumno solo y los materiales que recibía. Posteriormente, la enseñanza multimedia, que es a partir de los 60, medios de comunicación, teléfonos, televisiones, recursos audiovisuales, material impreso, audiovisual. En la etapa 3, la telemática a partir de los 70, ligada a la evolución de las TIC, las telecomunicaciones, más medios como el CD-ROOM, y la etapa 4, enseñanza colaborativa basada en Internet, que es a partir de los 90, en la cual se comienza a desarrollar lo que ahora queremos nosotros utilizar. Y esas TICs, en realidad, para el aspecto educativo, se transforman en TAC, o sea, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, que como se mencionó, tienen una gran variedad y que para efectos de esta plática no vamos a dirigirnos a qué es cada una de esas modalidades que tiene las TAC. La transición de la educación presencial a la virtual. La educación virtual y la presencial primeramente no son iguales. Segundo, el curso presencial no es copiarlo a la plataforma en línea. La educación en línea es diferente en la organización, diseño, distribución de contenidos. La metodología de enseñanza es diferente a la presencial. Cada una tiene sus metodologías y materiales para que funcionen adecuadamente. Hay que adaptarlo
y rediseñarlo. En el ambiente virtual debes de competir por la atención, por el tiempo, por el espacio en la pantalla. En la educación virtual los estudiantes tienen mayor control sobre el contenido y cómo lo trabajan y deben responsabilizarse y practicar la autonomía, la reflexión y el razonamiento. Lo que se aplica en línea tampoco puede replicarse directamente en una clase presencial. De esa manera, entonces, los niveles de implementación de la virtualidad tienen que ser a través de la institución, a través de los docentes, a través de un cambio en el ambiente pedagógico y a través de los estudiantes. En cuanto a la institución, la virtualización debe estar estructurada en 3 perspectivas o dimensiones. Una tecnológica, otra organizativa y otra pedagógica. De esta forma, entonces, debemos de tener un sustento. Lo primero, la sostenibilidad financiera. Los costos no son bajos. El tener equipos tecnológicos adecuados es alto. Pero también debe de llevar su correspondencia con la filosofía institucional. La filosofía institucional debe de estar acorde a estos cambios que se tienen. La infraestructura académica debe de ser readecuada también y la planta docente debe ser capacitada. Por otro lado, entonces, debe haber cambios en la gestión institucional, en la gestión pedagógica y en la gestión administrativa para que se pueda dar todo ese proceso que se lleva a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde que el personal académico, a través de capacitación, tenga entornos virtuales de aprendizaje adecuados y también al alumno se le forme para lo que va a hacer. Y aquí recordamos que habíamos dicho que había recursos tecnológicos tangibles específicos, ¿sí? Los cuales son aquellos que podemos ver, podemos tocar, que son las computadoras, que son las laptops, que son los celulares, etcétera, ¿sí? Y tenemos aquellos transversales que son toda la gama de posibilidad de trabajo dentro de los recursos tecnológicos tangibles. Y entonces las plataformas LMS, licencia abierta, y las plataformas también de las instituciones deben de tener ciertas características como es la centralización y la automatización, la flexibilidad, la interactividad, la estandarización, la escalabilidad, la funcionabilidad, la usabilidad, la ubicuidad y la integración para que nos pueda ayudar en eso. Y los docentes, ¿qué pasa con los docentes? El docente es pieza clave, constituye la cara de los alumnos, que los alumnos ven, la voz que escuchan y les transmite confianza, la guía necesaria en tiempos de incertidumbre. El poder transformar al docente es la parte fundamental para poder avanzar de una manera adecuada. Este debe de tener competencias, los cuales son competencias digitales, conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes para tratar las tecnologías de la información y la comunicación y la capacidad de integrar todo ello en la actuación docente para planificar la enseñanza, desarrollarla y evaluarla. Entonces deben de tener capacidad para creación de contenidos adecuados para el nuevo modelo o los nuevos modelos que vamos a tener. Debe de conocer también de seguridad, de la protección personal de datos, de la identidad digital, del uso de seguridad, del uso seguro y sostenible. Debe de tener la capacidad también de resolución de problemas, de identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones, tomar problemas conceptuales y técnicos que se generan a través de los medios digitales. Debe de contar con la información para identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando la finalidad, la relevancia y la pertinencia que pueda tener. Y la comunicación, la capacidad para comunicar, compartir, conectar, colaborar, interactuar y participar a través de herramientas digitales. Entonces, debe de tener formación, experiencia, adaptación, comunicación, presencia, carisma, tolerancia, dinamismo, manejo del tiempo. Y el ambiente educativo. El ambiente educativo que en la mayor parte tiene que ser fomentado y tiene que ser manejado por el docente. El ambiente de clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos a otros. O sea, no por el hecho de que estén a distancia,
no se puede hacer interacción entre ellos. Debe de hacerse interacción. Progresivamente ha de hacer factible la construcción de grupos humanos cohesionados con objetivos y metas comunes. Otro principio es que el entorno escolar ha de facilitar a todos el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio y sociales. Otro más, el medio escolar ha de ser diverso y se debe trascender la idea de que todo aprendizaje se desarrolla entre cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse escenarios distintos que pueden ser construidos, pueden ser naturales, dependiendo de las tareas que se tienen. Eso significa entonces que no nos debemos de ir, cuando menos hasta este momento, de manera directa hacia la virtualidad, sino tenemos que ir haciendo una interfase para que si en algún día la virtualidad completa sea la más adecuada, pues se logre. El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios, de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintas expectativas e intereses. Y el entorno ha de ser construido activamente por todos los miembros del grupo, al que acoge y verse en él reflejadas sus peculiaridades y su propia identidad. Y el alumno, por más que digamos y por más que en el discurso tenemos de que nuestros alumnos son diferentes, la verdad es que ni los docentes ni los alumnos hemos cambiado. Se adaptan, ¿sí? Seguimos en una educación bancaria en donde cada quien tiene sus roles, en donde la realidad no los estamos formando para un pensamiento adecuado. ¿Y qué necesitamos de alumnos? Necesitamos con actitud proactiva, con compromiso con el propio aprendizaje, con conciencias de las actitudes, destrezas y habilidades y estrategias propias, con actitud para trabajar en entornos colaborativos, con metas propias, con aprendizaje autónomo y autogestivo. Debemos de dejar pues atrás el aprendizaje dirigido, evitar el memorizar y repetir el conocimiento, dejar atrás entornos competitivos. La gestión y administración del tiempo debe de ser adecuado, ¿sí? Y las destrezas comunicativas. Esos son los retos que debemos de tener para las características que necesitamos por parte de nuestros alumnos. Eso quiere decir, ayudar a construir un alfabeta digital que sepa conocer cuándo hay una necesidad de información, identificar las necesidades de información, trabajar con diferentes fuentes y códigos de información, saber manejar la sobrecarga de información y discriminar la calidad de las fuentes de información, organizar la información y usar información eficazmente y saber comunicar la información encontrada en otros. De esa forma, entonces, les voy a presentar una propuesta de competencias docentes en la virtualidad. Esta competencia es una propuesta para que se añada a las competencias del médico general que ya están establecidas por la ANFEM. Les voy a presentar un resumen. Está estructurada en forma equivalente a la manera en cómo está escrita las otras competencias. Y la competencia sería capacidades de alfabetización digital y mediática que implique una actitud positiva y el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación para alcanzar en tiempo real o en línea los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso significa que el docente inmigrante digital lo debemos de inducir a que actúe, a que piense y a que se transforme en un nuevo ser. Esto también tiene que llevar de una conciencia docente a través de la adopción, adaptación y apropiación hasta poderlo hacer innovador, a una conciencia digital, considerando entre la conciencia y la complejidad. Y me viene descrito en la propuesta, ¿sí?, las unidades de competencia, que serían 3. La primera de ellas sería las capacidades de alfabetización digital, en la cual debe de manejar la paquetería informática para oficina, debe de tener la capacidad de participar en el diseño pedagógico de entornos mediados por TAC. Además, como una otra unidad de competencia, debe de incorporar los avances informáticos
para la administración del proceso educativo en la educación áulica tradicional, a través del manejo de plataformas, redes sociales, para la comunicación y el manejo de estrategias educativas con sus estudiantes, así como el manejo de plataformas diseñadas para propósitos educativos. Y en un nivel más alto, la aplicación y el diseño de ambientes virtuales educativos, que es la aplicación en ambientes virtuales educativos y el diseño y evaluación. O sea, por un lado, el aplicarlos directamente a aquellos que ya existen, y en otro, participar en los diseños y además evaluar esos ambientes virtuales educativos. Eso significa entonces las etapas que habíamos dicho de acceso, utilización y apropiación que estarían implicados en el trabajo de esta competencia. Y como parte inicial, hemos estado trabajando, aún todavía no lo tenemos implementado, una estrategia de formación de un diplomado aprendiendo a enseñar en línea, en la cual a través del programa de actualización, capacitación y formación docente de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango, estamos trabajando y como punto central de competencia educativa tenemos que quien lleve a cabo este diplomado desarrolle, aplique y evalúe un programa educativo basado en competencias propio de su experticia, que será gestionado en línea, que deberá contener de manera mínima planeación didáctica, el objeto y el ambiente virtual del aprendizaje, sesiones de enseñanza-aprendizaje interactivas en plataformas educativas, herramientas de colaboración y generación propia de recursos audiovisuales y mecanismos de evaluación. Tiene 4 unidades de competencia, ¿sí? Cada una de ellas está establecida en 40 horas, 20 horas en interacción, ¿sí? En presencialidad. Esta puede ser la presencialidad física, pero también puede ser presencialidad a través del uso de tecnologías. En la primera unidad deben de diseñar la planeación y ejecución didáctica para un prototipo de sesión de clase en línea en la que se muestre el objeto del aprendizaje, condiciones de desempeño y estándares de evaluación en un ambiente virtual de aprendizaje. Una segunda unidad de competencia que es desarrollar una unidad de aprendizaje en plataforma Google Class, ¿sí? O en plataforma institucional, y también el manejo de WhatsApp en lo que se desarrollan actividades de aprendizaje interactivas y mecanismos de evaluación. En la unidad 3, usar plataformas de aprendizaje personales, wiki, blogs, así como manejar principios de seguridad online para detectar el plagio de los trabajos de sus estudiantes y respetar los derechos de autor. Y por último, la unidad de competencia 4 es el diseñar en forma integral su programa de la materia, asignatura, módulo, unidad de aprendizaje, etcétera, para la aplicación total o parcial en línea y que tenga los elementos pedagógicos pertinentes. Entonces, puntualizando en esta plática de los elementos que les había yo mencionado, tenemos que primeramente la pandemia nos dio cambios inesperados e inusitados en todas las actividades de la vida. La suspensión de las actividades escolares en todos los niveles fueron una de las primeras medidas generalizadas. La pandemia develó inconsistencias, inequidades, desigualdades, en especial en los sistemas de salud y educación. Y la respuesta reactiva de las facultades y escuelas de medicina fue finalizar el semestre improvisando telepresencia. Pero entonces debemos de tratar de una respuesta proactiva, la cual nos presenta retos que son los retos que debemos de enfrentar y tratar de cambiar, ¿sí? Y debemos de estar muy claros, debemos de hacerlo, digamos, de una manera precisa, el trabajar cuidando la inclusión, la equidad y la calidad, e implementando de manera racional las TAC, o sea, no todo se puede hacer a través de ello, no todo debemos de hacerlo a través de ello, y eso nos debe de llevar a una reconceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí el problema primordial es la presencialidad, pero entonces tenemos que retomar y reflexionar sobre qué vamos a hacer con la presencialidad, tanto física como la presencialidad a través
de dispositivos electrónicos. No es formar alumnos como los hemos estado formando hasta ahorita. Es hacer cambios en los alumnos de manera de que tengamos una nueva manera de trabajo, ¿sí? El manejo adecuado de los tiempos y la carga emocional por los actores del proceso. Esta distancia que hemos tenido nos ha manejado cargas emocionales para los alumnos, para los maestros, para los administradores, para todos en general. Y la combinación e innovación de modelos multimodales e híbridos en ambientes pedagógicos. No todo es virtualizable. La medicina no va a ser virtualizable de forma total. La educación médica no puede ser virtualizable en forma total, sino que debemos de hacerlo de una manera en donde lo contemos con las características anteriores, que cuidemos la inclusión, la equidad, la calidad, ¿sí? Y que podamos nosotros mejorar este proceso, mejorar las competencias de nuestros alumnos. Y por último, pues se presentó una propuesta de adición a la competencia al perfil de competencias por competencias docentes del profesor de medicina y una estrategia que no cubre todo lo del perfil, todo lo de la competencia que se solicita, sino es una primera instancia de comenzar a generar una serie de cambios en los alumnos, en los maestros. Y esto porque si bien las instituciones se han puesto a dar cursos de capacitación y de formación, son en áreas específicamente técnicas. Cómo debe de entrar a la plataforma, qué debe de poner, pero no se está cambiando y no se está reflexionando sobre los cambios en los escenarios, sobre los cambios en la actividad del docente, sobre los cambios que debemos de generar en el alumno. Y bueno, a partir de aquí, utilizando unas palabras escritas en el Principito, duele un montón, pero va a pasar. Y cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y vas a entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar. Y muchas gracias por su atención. Espero haber terminado en tiempo. Gracias, doctor. Perdón. Gracias, doctor. Le agradezco mucho su participación. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo. Y bueno, por aquí hay algunos comentarios y sobre todo algunas preguntas que realizaron algunos de los compañeros que de alguna manera voy a pasar primero a las preguntas para después estar estableciendo los comentarios. Una pregunta que está para los dos que dice, ¿cómo resolver el aprendizaje de los valores en esta etapa en donde predomina el aprendizaje en línea? Esa es una pregunta que pues prácticamente se les comenta a los dos. No sé quién quiere tomar esa pregunta inicial. En este momento, el aprendizaje de los valores creo que no se ha tomado en cuenta. En esta etapa ha sido básicamente la pura interacción mínima que puede haber entre maestros y alumnos. Yo así lo considero, ¿sí? Porque los maestros, en un término muy global, se han comunicado a través de WhatsApp, a través de algunos otros elementos, pero únicamente han dejado tareas, más tareas. Y esas tareas no han sido ni siquiera revisadas, ni analizadas, ni nada, sino simplemente se le ha dejado al alumno a que trabaje por sí mismo. Por otro lado, entonces, todo lo demás queda fuera, los valores. Pero sin embargo, creo que debemos de seguir trabajando desde el punto de vista pedagógico en las corrientes constructivista, en las corrientes cognitivista y lo que ahora también se conoce como el conectivismo, ¿sí?
trabajando de manera fuerte para no nada más tener la parte del conocimiento, sino las actitudes, sino todas las demás características que contemplan las competencias. Entonces, para mí, hasta este momento se han olvidado, no se han ni siquiera tocado lo de los valores, pero es algo que necesariamente tenemos que reflexionar sobre ello, de cómo manejar cambios a nivel de los modelos de enseñanza-aprendizaje en una situación dual, ¿sí? Tanto presencial como no presencial. Bien. Tengo otra pregunta. Esta está dirigida principalmente para la doctora, la maestra Virginia. Dice, un reto, lo hace el maestro, el doctor Víctor Lara, dice, un reto muy importante es cuántos de nuestros alumnos tienen acceso a la educación virtual por falta de equipo, y la otra es un reto la obtención de las evidencias del aprendizaje efectivo, y en competencias pues las traversa. ¿Cuál es su opinión al respecto en la evolución de las TICs? Así que, ¿qué pasará con la telemedicina efectiva, simulación y presencialidad restringida? Uy, son varias cuestiones. Supongo que la telemedicina, pues si es de calidad, sigue vigente. Lo importante aquí no es digamos, no importa si es virtualidad, si es remota, si es presencial, si es telemedicina, si es radio, lo que sea. Lo importante es que sea de calidad, y mientras sea de calidad, sirve, funciona y funciona todo el tiempo. En cuanto a la evolución de las TIC, antes nos comunicábamos por teléfono, era la sincronía, ahora son las videoconferencias. O sea, el mundo de las TIC es muy dinámico, y en función de lo que necesitemos, pues es lo que tomamos y es lo que usamos. Entonces, pues sí es ir a la vanguardia, porque las TIC facilitan y facilitan todo, y ya les decía que potencian todo. Si queremos cualquier cosa que queramos hacer, con las TIC es posible. Hay aplicaciones para todo. Todo lo que se les ocurra se puede hacer. Y pues los valores pueden también ser promovidos, enseñados también con las TIC. Por ejemplo, algo muy simple sería pues hacer uso ético y legal de la web. Más del 40% de todo lo que se distribuye en la web es ilegal. Entonces, hay que enseñar a los alumnos a hacer un uso ético y legal de los contenidos de la web. Estamos inmersos en ella, y entonces pues es indispensable, y eso también se puede enseñar con TICs. Citar fuentes es muy importante, no hacer uso de algo que no sepamos cuál es su origen, y cosas así. Pues creo que contesté básicamente a su interrogante. Sí. Gracias, maestra. Una pregunta para el doctor Torres, de la doctora Fabiola. Dice, ¿qué estrategia recomendarían para suplir la interacción humana? Por ejemplo, tengo un nuevo grupo y lamento no conocer a mis alumnos, solo sus nombres, pero hace falta esa conexión maestro-alumno a nivel digital. ¿Cómo sustituirlo? Pues yo creo que no hay que sustituirlo, sino hay que enfrentar esta nueva realidad. Primeramente, los tiene que conocer a través de su voz, a través de su imagen y a través de sus actos, a través de sus acciones. Aquí es en donde encuentra uno una dificultad en cuanto a las acciones, porque si uno encarga algún trabajo y uno no tiene los elementos suficientes para poder saber si ese trabajo fue plagiado, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a construir una idea diferente de ese alumno. Pero sin embargo, pues son retos que tenemos que ir sorteando sobre la marcha para irlos conociendo. La parte visual de ello es fundamental. El hecho de evitar que pongan una
exclusivamente una fotografía de ellos o que tengan apagado el video, ¿sí? Yo creo que esas cosas sí se tienen que dar, pero sobre todo la interacción directa a preguntarle a cada uno de ellos, ¿sí? O sea, interactuar de una manera directa con ellos, así, digamos, a ver, Alfredo, dime tal cosa, a ver, Ivonne, ¿qué es lo que piensas sobre esta situación? Pero no con preguntas sacadas de una manera al azar, sino tratando de ver si los conocimientos que ellos tienen son conocimientos que están hilando, que llevan alguna lógica, que llevan una estructura, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas directas sí tienen que ser de esa forma. Los trabajos escritos, eso son la dificultad que yo veo ahí. Bien, aquí tiene una pregunta aquí el doctor René sobre cuál es el modelo educativo del diplomado que se está proponiendo. Bueno, el modelo educativo, estamos siguiendo el modelo educativo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que tiene como base el constructivismo y el cognoscitivismo. Bien. Y otra pregunta que nos hace la doctora Aide, dice, si no se puede virtualizar toda la formación clínica por las necesidades de formarlos centrados en el paciente en escenarios reales, ¿cómo resolver esa necesidad en esta contingencia? ¿Cómo ven? Pues con las medidas sanitarias que todos debemos seguir, el estar protegidos, el cubrebocas, la careta, si es necesario la interacción, pues a lo mejor con una vestimenta especial. Y se puede dar, finalmente se da, los consultorios médicos están trabajando, todos están trabajando. Y el profesor con su grupo de alumnos también pueden, con las medidas de protección y en la medida de lo posible la sana distancia, pues tratar al paciente. Monitorear con regularidad que pues no se esté contagiado, que pues si se pudieran hacer análisis para los que van a interactuar de una manera pues relativamente periódica, eso ayudaría mucho. Creo yo, eso sería una medida indispensable. Bien. Doctor Alejandro, ¿tiene alguna opinión que agregar a esa pregunta? Sí, aquí nos enfrentamos a situaciones complicadas porque si bien es cierto, uno puede citar a sus alumnos en un hospital a determinada hora con las medidas necesarias, siempre va a haber alguna resistencia por parte de ellos o por parte de algún otro que a través de las redes sociales comienzan a decir que están yendo, que están asistiendo, que no hay una distancia adecuada, que no llevan los medios de protección, que se le está exponiendo al alumno al contagio. Y desde ese punto de vista, yo creo que lo primero que se tiene que hacer pues, es tratar de hacer modelos lo más similares que se puedan para poder conocer algún aspecto, por decir algo. Si bien no se puede explorar a un paciente de manera directa, pues a lo mejor pedirle al alumno, explicarle que lo estudie, cómo se explora alguna parte del cuerpo y que lo haga con su hermano, con su familiar cercano con el cual convive y que no lo muestre al momento de estarlo haciendo, ¿sí? Y de esa manera, pues se acerca un poquito, aun cuando pues no va a ser si el hígado está más grande de lo normal, en fin. Pero si a eso le podemos añadir algunos otros elementos, como puede ser las imágenes, radiografías, tomografías, etcétera, pues irle haciendo al alumno la idea de cómo evoluciona ese proceso, ¿sí? Entonces, ahí es la imaginación del profesor para poder decir cómo hacerle para que el alumno vaya comprendiendo determinada acción, determinado conocimiento sobre alguna patología. Creo que es lo que se tiene que hacer.
¿sí? Usar la imaginación para tratar de acercar lo más que se pueda. En uno de los videos que les pasé, pues estaba lo de un volcán, ¿sí? Y bueno, eso en ningún momento es exactamente igual a un volcán, pero nos da la idea de cómo es un volcán. Entonces, si nosotros hacemos algunas estrategias con modelos, podemos hacerlos que se acerquen hacia lo que nosotros queramos. Está apagado el micrófono. Digo, hay una gran cantidad de comentarios relacionados con las presentaciones que, bueno, yo los considero que están extensos. No sé si dentro de los compañeros que están ahorita hay alguna otra pregunta, porque en realidad creo que las áreas clínicas son uno de los problemas sustanciales para poder resolver. Se tienen los modelos que el doctor Gachaga Lavis estuvo hablando la vez anterior sobre las áreas de simulación, y existen modelos. Sin embargo, no se puede hablar de experiencias propias, por ejemplo, en el tocar, en el sentir o en el oler a través de un modelo simulado o un modelo de un maniquí. Obviamente eso se tiene que estar prácticamente frente al paciente. Muchas veces lo hemos visto que cuando se toca un paciente, el experto tiene la sensibilidad y va y le dice al estudiante, ven, tócalo para que sientes, y a veces dicen, pues, ¿qué sientes? Pues no siento lo mismo. Entonces yo creo que esa búsqueda de la sensibilidad, la aplicación del cuerpo humano como herramienta para detectar problemas, es uno de los retos más grandes que se tiene en el proceso de la educación y más en este tipo de educación virtual. No sé si por ahí tengamos alguna otra pregunta que puedan expresar los compañeros. Sí me gustaría leerlas, pero yo pienso que mejor les envío los comentarios a cada uno de ustedes en relación a lo que vimos ahora, porque es bastante extenso las opiniones que tuvimos de los compañeros. Muy efectivas, muy propositivas, muchas de ellas, y creo que se necesita un análisis más profundo, sobre todo en las reflexiones que hay que hacer sobre esta nueva modalidad, porque se habla de mecanicismos, se habla de ser muy determinante. A veces creo que uno de los aspectos importantes está en la migración de quien tiene habilidades para aprender y quien no tiene habilidades para aprender a pesar de ser nativos. Sin embargo, esto habla sobre todo de los aspectos individuales de los estudiantes, de la manera que tienen de aprender, de manera, no son estandarizables, sino son personas con diferentes capacidades, que ese es uno de los aspectos difíciles en el proceso de la educación. No sé si haya alguna pregunta, si no le paso el micrófono, no sé, al doctor Ramón, porque ya estamos a 3 minutos prácticamente del cierre de la actividad. ¿Hay alguien? Nada más, Creo que la doctora Yola va a hacer los agradecimientos. Gracias. Nada más, sí, claro, cerrar este evento y agradecer sus excelentes conocimientos y experiencias, seguramente serán de provecho para todos nosotros. Al doctor Alfredo Díaz Alejandro, a la doctora Virginia Sánchez Mesa, al doctor Alejandro Torres Valenzuela, nuestras más cumplidas gracias a nombre del Consejo Directivo de ANFEM. Le cedo el micrófono al doctor Ramón Esperón, por favor. Adelante, Ramón. Muchísimas gracias, doctora Marín. Muchísimas gracias, doctor Díaz Alejandro, doctor Torres Valenzuela, maestra Sánchez. Muy rica su participación el día de hoy. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina agradece profundamente esta participación a nombre de su consejo directivo y del cuerpo académico. Les invitamos a seguirnos la próxima semana, miércoles 2 de septiembre a las 11 de la mañana, en esta misma vía, en Facebook Live, con el siguiente panel denominado Acreditación de Facultades y Escuelas de Medicina a partir de la pandemia COVID-19. Tendremos como invitados a la doctora Mayela Rodríguez Garza, al doctor Juan Hernández Hernández de COMAEM, a la directora Irene Durante Montiel, presidenta de COMAEM, y a la doctora María Emma Quiñones Ortiz. Nos va a encantar que nos acompañen. Este ya será el último panel de este verano académico. Es el 10º panel y último programado en este
en este verano, pero van a haber muchas más actividades y muy pronto les daremos a conocer la próxima serie que continuará a través de estas redes sociales de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Nos dio mucho gusto que nos acompañen y hasta pronto. Que estén muy bien.